Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el sector salud, sobre los medicamentos y sobre la disponibilidad de estos en el país. Y para poder hablar sobre esto tenemos con nosotros a un invitado especial. Él es César Chaname, él es ex viceministro de Salud y también es director de Maxime Consultores. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Hola, muy agradecido por la invitación. Bien, nos encontramos actualmente en una situación que podría ser un tanto riesgosa para la disponibilidad total, por así decirlo, ¿no? De algunos medicamentos en las farmacias que pues concurren los peruanos y especialmente en este contexto, ¿no?, de emergencia sanitaria. Sin embargo, ¿a qué se debe este riesgo de disponibilidad que podría darse? Porque tenemos entendido que hay una norma que pues podría estar generando una complicación ahora hacia quincena de este mes, hacia quincena de septiembre, y nos gustaría que nos explique un poco justamente en qué consiste este problema, este riesgo que se podría estar avecinando para varias personas acá en el país. Muchas gracias, Isaac. Estamos hablando de los productos maduros. ¿Qué entendemos por productos maduros? Son aquellos fármacos que entraron en vigencia luego de la ley del producto farmacéutico 29459 del año 2009. O sea, ya más de 12 años de estar en el mercado. ¿Qué tipo de productos son? Estamos hablando de los antigripales, de los multivitamínicos, de los analgésicos, de los antipiréticos e incluso de algunos antibióticos. ¿Cuál es el problema de fondo? Que estos productos ya son maduros en el mercado, es decir, que ya tienen un uso frecuente, común y sostenido por miles de pacientes. ¿Cuál es el problema que se ha suscitado? Que la autoridad sanitaria, DGMIT, está sosteniendo sacarlos del mercado por un tema de que no se han entregado aún sus estudios de bioequivalencia. Sin embargo, yo a este problema lo llamo de una irracionalidad técnica que podría convertirse en una irracionalidad política si es que la autoridad sanitaria no comprende que hemos estado en un proceso de pandemia, estamos un año y medio, y que lo único que se pide en el mercado farmacéutico es darle un plazo, ese año y medio o 2 años, para que se puedan adecuar a los estudios de bioequivalencia que la autoridad sanitaria está requiriendo. Sería desde mi parte, y como economista de la salud, no como especialista en farmacéutico, sino como economista de la salud, un despropósito afectar a la población con un potencial desabastecimiento de estos productos que ya son de uso maduro por parte del ciudadano peruano por más de una década. Ujú. Bien, y como solución, lo que le vamos entendiendo hasta el momento es que la idea sería pues aplazar justamente este periodo o darle, digamos, una prórroga, por así decirlo. Y el mecanismo ideal para poder hacer esto sería a través del legislativo o también el ejecutivo podría proponerlo, digamos, por iniciativa propia. No, este es un tema netamente del Poder Ejecutivo, es un tema administrativo y de gestión. Es un tema que, como tú me has presentado, ex viceministro de Salud, tenemos que ser ponderados los gestores públicos para regular el mercado. El mercado se debe regular, por supuesto, y la autoridad sanitaria, en este caso DIGEMIT, está para ello. Sin embargo, con ponderación, reconociendo la situación del contexto social, económico, pandémico en el que estamos, y que efectivamente en esta mirada muy tecnocrática de los plazos podemos afectar a miles de consumidores con la descontinuación de este dispendio de medicamentos que la gente ya viene utilizando hace más de una década. Ese es el problema, el afectar al consumidor final, al paciente. Claro. Y ahora para redondear un poco la idea respecto al efecto que puede haber, ¿no?, en los mismos consumidores. Estamos hablando de medicamentos que en el fondo, en la mayoría de los casos, no son, digamos, demasiado caros, no son muy difíciles, digamos, de acceder, pero que sí son relevantes muchas veces para las personas que los necesitan y por lo tanto podríamos afectar a una, digamos, gran base de usuarios en el sentido de que justamente son relativamente asequibles, que pueden dar ciertas soluciones para la salud, para problemas de salud.
y que estarían justamente siendo alejados de estos mismos. ¿Hablamos de un contexto de este tipo? Sí, claro que sí, porque estamos hablando, Isaac, de productos como, permíteme repetir, antigripales, de uso común en invierno, multivitamínicos, analgésicos, antipiréticos y antibióticos. Es decir, productos de uso común que la gente se acerca con su receta ya preestablecida por los médicos a las farmacias. En un momento a otro, por esta mirada, desde mi punto de vista, excesivamente tecnocrática de la autoridad sanitaria, de no dar una prórroga para que las distintas industrias farmacéuticas puedan adecuarse, asumiendo que estamos en un marco pandémico y que no se han podido hacer en estos 2 años los estudios de seguridad y bioequivalencia, afectar al ciudadano. Y por tanto, también afectar a la industria y al trabajo que la industria genera. Porque efectivamente, al descontinuarse, se tendrían que sacar del mercado estos productos. ¿Ok? Ya no podrían ser dispendiados. Entonces, ya la pregunta de fondo que nos hacemos los gestores de la salud, los económicos, es ¿cuál sería el problema de dar una prórroga adecuada, escalonada, ¿no? Con la vigilancia que eso requiere. ¿Cuál sería el problema? Ninguno. Entonces, ¿por qué tendríamos que afectar a la población? Esa Y es la pregunta de aproximadamente, fondo. discúlpeme que le interrumpa, pero aproximadamente de cuánto tiempo estamos hablando al referirnos a esta prórroga. ¿Cuál debería ser el plazo? Eh, Entiendo que el plazo que yo postularía son estos 2 últimos años, pero en todo caso, si la autoridad quiere ser lo exigente que podría ser, pues que sea el mismo plazo de la pandemia, 1 año y medio. Quiero hacerte recordar, Isaac, que son más de 500 fórmulas las que están en juego. Y además de eso, también hay que sostener que la autoridad sanitaria, en este caso DGMI, más del 50% de estos productos no han sido notificados. Entonces, ¿cómo va a ser posible que se le saque la autorización si la autoridad ni siquiera ha notificado? Además de ello, hay un número que supera las 170, 180 fórmulas que de acuerdo a DGMIT no son adecuadas para el dispendio, pero no dice cuáles, no informa. Por lo tanto, seamos los que hemos sido gestores en salud, seamos también categóricos en decir que la autoridad sanitaria tiene que ser veraz, transparente con el sector regulado. Y ese es un tema muy importante en economías abiertas como la que vivimos. Y para hacer una precisión y para que nos entiendan también aquellos que nos están viendo en este momento, cuando nos referimos a 500 fórmulas que estarían viéndose comprometidas, ¿nos referimos a 500 productos, por así decirlo, o deberíamos dar una Sí, claro que interpretación un sí. tanto diferente? No, 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 a 500 productos farmacéuticos, imagínate. Y está muy bien que el autor, insisto, mi mensaje es llamar la atención de la autoridad sanitaria, DGMIT, de que haga, y de la autoridad política, en este caso el MINSA, de que haga una regulación adecuada, oportuna y ponderada para no afectar el mercado sanitario, ni menos a los pacientes de seguir adquiriendo los bienes que hace más de una década los viene haciendo. Y ya para culminar, cuando hablamos de esta cantidad de productos, hablamos de 500, que no es, digamos, nada reducido. Inevitablemente habría también un efecto en la industria nacional, porque acá en el país se producen medicamentos también, que a la vez, a través de las mismas empresas privadas, generan empleo, ¿no? Más o menos, ¿cuál sería el efecto Exactamente. que se prevería para, digamos, para el sector farmacéutico nacional si es que no se hiciese algo para remediar ese problema? No tengo el número, no tengo el número, sin embargo, cualquier número que sea está afectando la generación de empleo, la reactivación económica y el mantenimiento de puestos de trabajo de toda la industria farmacéutica nacional e internacional. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que ser ponderados. Este es el mensaje de esta entrevista. La autoridad sanitaria está muy bien que regule, ¿no? Pero también tenga que ser ponderada en sus mecanismos de regulación al mercado sin afectar a los pacientes ni a la industria misma. Bien, bien, señor Chaname, le agradecemos mucho por el tiempo, por haber estado aquí con nosotros, pudiendo explicar un poco este problema que se puede avecinar en caso de que no se tomen las cartas del caso desde el Ejecutivo. Y bueno, esperamos pues que las autoridades tomen conciencia y puedan dar una solución para poder
contar con, digamos, cierta tranquilidad en el mercado farmacéutico y cierta tranquilidad también para los mismos peruanos que pues buscan recurrir a los medicamentos que claro, necesitan para poder atender los problemas de salud, ¿no? Esperamos poder contar con usted en una próxima ocasión. Muchas gracias, Isaac. Hasta la próxima. Bien, esto ha sido todo por esta oportunidad. Ya estaremos aquí más adelante en La Voz del 21 conversando sobre los problemas de la economía nacional que le afectan al consumidor peruano y también aquellos que se relacionan con la reactivación económica que todos estamos impulsando. Ya será hasta una próxima oportunidad. Véanos en nuestras redes sociales en YouTube, Twitter, Instagram y YouTube. Hasta luego.